Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 366, Aléjate de mí. Aunque se había preparado mentalmente, Audrey se sorprendió un poco. Al fin y al cabo, Hubert había sido educado desde niño como sucesor del conde Hall, recibiendo una educación propia de la nobleza en todos los sentidos. Su conducta, sus hábitos, su forma de pensar y sus preferencias reflejaban los de su padre en gran medida. Para gente como ellos, había una regla por la que se regían: que otros trabajen para los nobles. ¿Para qué arriesgarse a perder el control bebiendo pociones, cuando uno podría simplemente contratar a un beyonder para que haga el trabajo? Si dar una orden puede solucionar el problema, ¿por qué tomar cartas en el asunto? Y Bert lucía una sonrisa, pero no había rastro de humor en sus ojos. Lo que pasó hace 2 días, no quiero volver a pasar por eso jamás. Antes pensaba que este mundo tenía reglas, creía que todo el mundo tenía que seguirlas. Ahora sé que, solo era una ilusión mía. Así que ya no voy a aferrarme tontamente a la inflexibilidad. Quiero convertirme en un Beyonder. Edward miró a Audrey y vio que ella asintió levemente. Luego preguntó, ¿comprendes los riesgos que implica convertirse en un Beyonder, verdad? Sí. Y también sabes que si no quieres estar bajo la supervisión de la iglesia o las autoridades, tu única opción es convertirte en un Beyonder ilegal en secreto. MMM. Y Bert respondió sin dudarlo: de todos modos, nuestra familia ya tiene 2 Beyonders ilegales. Uno más no hará ninguna diferencia. Por supuesto, se refería a Audrey y Edward. Sus palabras dejaban claro que Edward pertenecía a la familia Hall. De acuerdo, dijo Edward, ¿has investigado las distintas vías? ¿Tienes alguna en mente? Y Bert dudó unos segundos. Dadas mis experiencias pasadas y mi vida, creo que la carrera de abogado sería la más adecuada para mí. Tras una pausa, añadió, ¿qué opináis vosotros dos? Audrey asintió: creo que la carrera de abogada también te sienta bien. Por no mencionar que Edward ya tenía acceso a la fórmula completa del camino, gracias a la carta del emperador negro. Entonces, ¿eso está resuelto? Establecido. 1 hora después. Earl Hall regresó con el abrigo impregnado de humo de cigarro. Al ver a Edward, no pronunció muchas palabras, ni largos discursos de gratitud ni arrebatos emocionales. Su hija ya le había contado la verdad sobre su muerte y resurrección. Simplemente miró a Edward, sonrió y dijo: Edward, bienvenido a casa. Mientras tanto, en el distrito de Chorwood. En cuanto Xio entró por la puerta, vio a Force sentada en el sofá rodeada de bolsas grandes y pequeñas, que claramente la estaban esperando. Su primera reacción fue: ¿Force no se está rindiendo? Eso es raro. ¿Qué está sucediendo? Force se puso de pie de inmediato y dijo con seriedad: Xio, esta vez sí que tenemos que irnos de Backlund. Me acabo de enterar esta tarde de que lo que pasó en los suburbios es mucho más grave de lo que imaginábamos. Respiró hondo y se disculpó: lo siento, es culpa mía por haberte metido en esto. Xio parpadeó sorprendido, pero acabo de recibir un mensaje que indica que la investigación sobre el incidente en los suburbios ha concluido oficialmente. ¿Cómo? Force quedó atónito. Podría ser que solo se hayan detenido en la superficie, pero que sigan haciendo cosas en las sombras. Uh. Xio se rascó el cabello revuelto. No lo creo, el mensaje vino de la iglesia. Al parecer, llegaron a algún tipo de acuerdo con la familia real. Force frunció el ceño con frustración, pero según lo que he averiguado, ese incidente ya no es solo un escándalo real, incluso podría estar relacionado con Dios. ¿Cómo Dios? Xio se quedó paralizado. ¿De dónde has sacado eso? Yo, tengo mis fuentes. Xio entrecerró los ojos de inmediato y se puso de puntillas, mirándola fijamente. Sé sincera, últimamente te has estado comportando de forma misteriosa, ¿me estás ocultando algo? Los ojos de Force se movían nerviosamente a su alrededor. Bueno. Esto tiene que ver con Klein, ¿verdad? En realidad no. Espera, ¿estás saliendo con alguien en secreto? Force parecía completamente estupefacto. ¿Con quién demonios iba a salir? Klein. A. Force agarró a Xio por los hombros y comenzó a sacudirla furiosamente. ¿Qué te pasa por la cabeza? Te voy a sacar todo de la cabeza. Vale, solo estaba bromeando.
Xio parecía un poco decepcionado. Pensé que alguien finalmente se había interesado en ti. Xio se encogió de hombros. En fin, tú decides, quédate o vete, yo te seguiré. Force reflexionó un momento. Sigo pensando que es mejor dejar Backlund primero, y observar la situación durante un tiempo. ¿Comillas a dónde? Volveré al puerto de Pritz. Quizás el señor Dorian ya haya regresado. De acuerdo. Por cierto, antes de que desaparecieras el otro día, dijiste que ibas a abrir esa carta. Hablaremos de eso más tarde. Barrio norte de Backlund, calle Pinster. A altas horas de la noche, pasadas las 10 de la noche. Leonard se había acostado temprano, principalmente para entrar en el sueño de otra persona e interpretar el papel de una pesadilla. En el mundo onírico, entró en una habitación a 2 manzanas de distancia e inmediatamente vio un pastel recién horneado sobre la mesa. Sin dudarlo, tomó una rebanada. Al fin y al cabo, fue un sueño, no hay razón para sentirse culpable. Abrió varias puertas de habitaciones una tras otra, buscando a la dueña del sueño para charlar con ella, pero, curiosamente, no había ni rastro de ella. Porque no pudo encontrarla en su propio sueño. Justo cuando murmuraba para sí mismo, un gemido ahogado provino de la dirección de la cocina. Los nervios de Leonard se tensaron al instante. Sacó su revólver y avanzó sigilosamente, abriendo con cuidado la puerta de la cocina. Los gemidos se volvieron inmediatamente más claros e intensos. Aunque ya había visto ese tipo de escena antes, Leonard se puso rojo como un tomate y se retiró a toda prisa. Maldita sea, ¿qué les pasa a estas damas nobles de Backlund? Sueñan con ser infieles, o con que les sean infieles, y ahora lo hacen en la cocina. Una voz burlona resonó en su mente. Oye, tal vez eres demasiado puro. Leonard gruñó, comillas yo no creo que ser puro sea algo malo. Yo nunca dije que lo fuera, te estoy felicitando. En ese preciso instante, el tono de Payez se tornó repentinamente serio. Despierta, alguien me está buscando. Comillas OMS. El mismo tipo de la última vez. Leonard cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, había despertado del sueño y había regresado a su habitación en la calle Pinster. En cuanto salió del dormitorio, vio a aquel hombre ya sentado en el sofá del salón. Leonard frunció el ceño. Señor, ¿no es un poco descortés entrar sin invitación? Edward ofreció una disculpa cortés. Lo siento, 2 agentes de patrulla estaban pasando por allí. Que estuvieran parados en la puerta a estas horas habría resultado aún más sospechoso. El anciano quiere saber, ¿qué quieres de él? Edward se enderezó. Señor Payez, lo que voy a decir, por favor, no se alarme. Payez se quedó perplejo y luego se echó a reír. Chico, puede que no esté en mi mejor momento últimamente, pero hará falta algo más que unas pocas palabras para asustarme. Amon. En el momento en que Edward pronunció ese nombre, Leonard percibió visiblemente un cambio en las emociones de Payez. Para decirlo sin rodeos, tenía miedo. Leonard estaba atónito. A estas alturas, estaba seguro de que el anciano estaba al menos al nivel de un ángel. Y un solo nombre había logrado inquietar a alguien de ese nivel. Espera un minuto. Podría ser que aquel aterrador enemigo que Payez mencionó vagamente en una ocasión fuera en realidad Amon. Tras un largo silencio, Payez preguntó en voz baja, ¿por qué sacas a colación ese tema? Edward respondió, en pocas palabras, en los últimos días fui a la tierra desolada de los dioses y logré, por ciertos medios, capturar un clon de Amon. Pero no estoy seguro de si realmente está muerto o no, así que vine a consultarte. Esperar. Incluso Payez casi se queda boquiabierto. ¿Fuiste a la tierra desolada de los dioses, y capturaste un clon de Amon? Mejor no hablemos de la tierra olvidada esta noche. Si te interesa, ofrezco paquetes de suscripción premium, bromeó Edward. ¿Y el clon de Amon? Él me puso en el punto de mira, intentó engañarme, pero le di la vuelta a la tortilla y lo conseguí a él. Edward relató brevemente el encuentro. Tras escuchar todo, Payez volvió a guardar silencio, con la cautela ya plenamente activada. Le aterraba la idea de que el tipo que tenía delante pudiera sacar de repente un monóculo. Porque si Amon fuera realmente tan fácil de tratar, él mismo no habría acabado tan miserable. No estarás pensando que soy Amon, ¿verdad? Edward lo entendió rápidamente y rió con ironía. Si yo fuera él, ¿por qué estaría hablando contigo? Ya te habría devorado vivo. La naturaleza de Amon siempre ha sido retorcida. Se deleita en el engaño, dando esperanzas a la gente solo para luego aplastarlas con sus propias manos. Leonard repitió las palabras del anciano,
poniéndose cada vez más alerta. Edward se rascó la cabeza con impotencia. Bueno, si no soy Amon y no he sido parasitado, ¿crees que ese objeto sellado podría retenerlo? Y si sigue vivo dentro, ¿cómo me deshago de él? ¿Por qué estás tan seguro de que esa cosa puede retenerlo? Edward miró a Leonard y señaló hacia arriba. Porque ese sello está relacionado con cierto poder que Leonard no tiene permitido conocer. Leonard, cara de Pikachu confundido. Pero Payez lo consiguió. Comillas mi consejo, entrégaselo a la iglesia. Ah, cierto. Puedo sacrificar la caja de los grandes antiguos a la diosa. Lo entiendo. Gracias, viejo. Edward se puso de pie y dijo, esperaba que tuvieras alguna manera de solucionarlo tú misma. Un Amon de nivel semidios debería ser un manjar bastante nutritivo para ti, ¿no? Olvídalo, no tengo la suerte de poder soportar algo así. De acuerdo, entonces me voy. Edward abrió una puerta de viajero y entró. Si en ese preciso instante hubiera sacado un monóculo, Payez podría haber sufrido un paro cardíaco en el acto. Por suerte, esta noche no tenía ganas de jugar a ningún rol, y así evitó un infarto a la conciencia que aún quedaba en la senda del merodeador. En el instante en que se cerró la puerta del viajero, Leonard exhaló profundamente. El viejo se ha ido. Ve a la catedral. Comillase. Le dije, ve a la catedral, ahora mismo. Comillas entiendo. Leonard se puso el abrigo inmediatamente y salió corriendo por la puerta trasera. Viejo, ese Amon es tu enemigo. Así. Comillas, ¿de verdad da tanto miedo? Para mí, Amon es más aterrador que cualquier dios maligno de este mundo, incluso más que el exterior. Bueno, deja de preguntar. Capítulo 367, Lilith se prepara para avanzar. Temprano en la mañana siguiente. Tras asearse, Edward llamó a Phoenix y le pidió que entregara una carta a Bernadette, informándole de su plan de entregar la caja de los grandes antiguos a la iglesia. Al mediodía, llegó en persona, portando la caja. Que yo sepa, la Catedral de San Samuel de Backlund solo tiene un arzobispo de secuencia 3, dijo, colocando la caja ornamentada sobre la mesa. ¿Estás seguro de que puede lidiar con un avatar del Rey de los Ángeles? Edward respondió con calma, por eso pienso apelar directamente a la diosa. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. Comillas, eres una bendecida de la diosa de la noche eterna. Quizás. Bernadette asintió, comprendiendo de repente. En ese caso, no debería haber problema. ¿Cuándo es tu próxima sesión de actuación? En unos días. Necesito tiempo para recuperarme. Ella arqueó una ceja. ¿Te acuerdas, verdad? Todavía me debes un cuento en Intis. Coma bien. Después, Edward se dirigió de nuevo a la Catedral de San Samuel. Para su sorpresa, San Antonio seguía ausente. Al preguntar al obispo, se enteró de que el sacerdote de alto rango había partido hacia la sede de la iglesia, la Catedral de la Serenidad, el día anterior. ¿Acaso Anthony había desobedecido la voluntad de la diosa y había sido castigado? Edward se recordó a sí mismo en silencio, nunca confíes del todo en la diosa de la noche eterna como si fuera mamá noche eterna. Cuando vuestros intereses coincidan, no le importará tratarte con amabilidad, pero una vez que diverjan. Basta con ver lo que le ocurrió a la familia del lobo demoníaco, que estuvo a punto de ser aniquilada. Encendiendo velas y rociando diversos aceites, Edward juntó las manos en oración. Rezó por el poder de la noche. Ruego por el poder del secreto. Ruego por la mirada de la diosa. Justo cuando terminaba la tercera línea, una violenta ráfaga de viento irrumpió en la habitación, dispersando todo, incluso el propio Edward retrocedió tambaleándose. Instantes después, apareció en el suelo una línea de escritura brillante. La caja de los grandes antiguos está contaminada por la polución de las estrellas. Así que ni siquiera la diosa de la noche eterna pudo contenerlo. Edward permanecía en medio del caos, con el ceño fruncido. Luego intentó preguntar, ¿qué debo hacer con el avatar de Amon atrapado dentro? Lamentablemente, no hubo más respuesta de la diosa. Miró el joyero ornamentado que yacía en el suelo. Bueno, genial. Supongo que tendré que arreglármela solo. Lo que significa que tanto la caja de los grandes antiguos como mi marco de cuadro quedan inservibles por ahora. ¡Qué vergüenza! En la línea temporal original, la caja ya era un artefacto sellado bastante peculiar, pero al combinarse con el marco, ambos formaban una combinación letal capaz de provocar muertes por sorpresa en las condiciones adecuadas. Y ahora, todo se ha echado a perder gracias a Amon. En cuanto a la segunda capa de la caja, Exilio,
Podía teletransportar tanto al usuario como a la caja a una ubicación desconocida, pero era demasiado aleatoria y dependía demasiado de la suerte. ¿Y la tercera capa? Claro, yo personalmente no le temo a la corrupción, pero si abro la tercera capa y esa contaminación estelar se extiende, ¿quién sabe qué catástrofe irreversible podría resultar? Así que la mejor opción era contactar con alguien de la familia Abraham e intercambiar la caja por otro objeto. En la historia original, ofrecían dos artefactos sellados, uno era una especie de pergamino pintado, que ni siquiera merece la pena mencionar, el otro era el báculo de las estrellas. Aunque se solapaba en cierta medida con los poderes actuales de Edward, el báculo de las estrellas seguía representando la característica Beyonder propia de un Planeswalker de secuencia 2, innegablemente valiosa. Pero el problema era que Force aún no se había topado con los Abrahams en esta línea temporal. Entonces, ¿dónde se suponía que iba a encontrarlos? TCH, Christine, tal vez. De cualquier manera, hasta que eso sucediera, dejaría que Bernadette se quedara con la caja por el momento. Mar de niebla. El Golden Dream se mecía suavemente mientras navegaba hacia una región del mar de la niebla plagada de arrecifes. Si hubieran avanzado más, incluso los barcos de acero más modernos de Loen se habrían estrellado y hundido, por no hablar de esta embarcación de madera. Los marineros accionaban los cabrestantes, bajando lentamente un pequeño bote al agua. Solo había una pasajera a bordo, Christine, la joven que, tras una brutal batalla con el vicealmirante Dusk, había sido encontrada aferrada a una enorme llave en las profundidades de una ruina submarina. De pie en la borda del barco, la vicealmirante Iceberg, Edwina, preguntó de nuevo, Christine, ¿estás segura de que quieres desembarcar aquí? Cristina sintió con firmeza. El resto del camino, tengo que recorrerlo sola. ¿Comillas a dónde vas? No sé. En sus ojos se reflejaba un rastro de confusión. Su primera aventura fue en alta mar, buscando pistas sobre el Laurel, hundido hacía mucho tiempo. Tras seguir esas pistas durante muchos meses, finalmente encontró algo. Utilizando un artefacto sellado, descendió a las profundidades del océano y descubrió el legendario barco. Pero solo una parte. Lo que encontró fue solo la sección central de la cabina del Laurel. La proa y la popa habían desaparecido, cortadas limpiamente, como si hubieran sido seccionadas por una hoja increíblemente afilada. No se trataba de restos de un accidente, ni de algo corroído gradualmente por el paso del tiempo, había sido arrancado. Christine registró minuciosamente la cabaña que había sobrevivido, pero no encontró nada de lo que buscaba. Solo en el fondo descubrió una llave enorme, del tamaño de un arpa de 7 cuerdas. Fue entonces cuando se manifestaron los efectos secundarios del artefacto sellado. Despojada de su protección, perdió el conocimiento rápidamente debido a la presión del agua y la falta de aire. Sin embargo, de alguna manera, no murió. A la deriva en la inconsciencia, poco a poco recuperó la conciencia, no había perecido. No fue hasta que el Golden Dream la hizo de nuevo a la superficie que finalmente recuperó la conciencia. Y en ese momento, los recuerdos volvieron de golpe. Espera, no morí ya hace años. El dolor de sus últimos momentos, la desesperación al exhalar su último aliento, la oscuridad sofocante del ataúd, el entierro silencioso bajo tierra, todo volvió a su mente de golpe. Y con ello, un único y abrumador temor. ¿Por qué no estoy muerto? ¿Por qué no puedo morir? ¿Qué me pasó? Christine comenzó a usar la astrología desesperadamente para adivinar su propio destino. Tras varios intentos fallidos, finalmente descubrió una tenue pista. Usando la enorme llave que había encontrado como pago, convenció al sueño dorado para que la llevara al lugar que había adivinado. Esperaremos cerca un día, dijo Edwina, volviéndose para regresar al camarote del capitán. Mientras caminaba, bajó la mirada hacia la enorme llave negra que Christine sostenía en sus manos y se sumió en un silencio pensativo. Al cabo de un rato, comenzó a preparar un ritual. Convoco al mensajero que pertenece exclusivamente a Edward, en mi nombre. Con un chillido agudo, Phoenix surcó el aire y salió volando. Mientras tanto, Christine remaba con dificultad en su pequeña barca, navegando entre las aguas plagadas de arrecifes. Cuando se dio la vuelta, el Golden Dream ya había desaparecido de su vista. En ese instante, una espesa niebla se elevó desde las aguas circundantes. Soltó los remos y se puso de pie. A través del velo de niebla, divisó débilmente una enorme isla, medio oculta entre la bruma. Backlund, distrito de la Emperatriz, una pequeña villa. Cuando Edward regresó de la catedral, Lilith se abalanzó sobre él como un rayo, con los ojos brillantes mientras gritaba con emoción y orgullo. Comillas Edward,
Ya terminé de digerir la poción del instigador. Comillas, puedo avanzar oficialmente a la secuencia 7. Su cola meneándose y sus ojos brillantes como zafiros irradiaban alegría y expectación, pero también un atisbo de nerviosismo. Edward la alzó en brazos de un solo movimiento. Comillas, wow, Lilith, eres increíble, eres asombrosa. Comillas, por supuesto. Levantó la barbilla con orgullo y asintió enfáticamente. Eso significa que nuestra querida señorita Lilith finalmente está lista para convertirse en una chica gato. Lilith ladeó la cabeza. Comillas, ¿qué es una chica gato? Una chica que es una gata. Oh. Ella asintió como si hubiera alcanzado una profunda comprensión, y luego extrapoló con seguridad, entonces, una niña que es un ratón es una niña ratón, y una niña que es un perro es una niña perro, y una mujer es una niña humana. Edward le acarició la cabeza. Bueno, si eso te hace feliz. Lilith miró a Edward y preguntó con su voz seca habitual, comillas, ¿cuándo podremos convertirnos en chicas gato? En un ratito. La bajó al suelo. Voy a llamar a Audrey ahora mismo para que preparemos tu poción. Comillas, de acuerdo. Lilith se dejó caer obedientemente en el sofá y comenzó a lamerse las patitas. Vuelve rápido. Comillas, de inmediato. Dicho esto, su figura se desdibujó y desapareció en el acto. Poco después de que Edward se marchara, Lilith movió las orejas, saltó al alféizar de la ventana y la abrió. Mirando hacia afuera, exclamó. Crismona, ¿qué haces aquí? Una chica con un largo vestido negro apareció de repente, desvaneciéndose entre la invisibilidad. Le sonrió dulcemente a Lilith y dijo, vine a decirte que me iré de Backlund por un tiempo. Comíllase. ¿Por qué? Mamá ha despertado de su letargo. Tengo que ir a cuidarla. Ah, bueno, entonces. Lilith levantó su patita y le dio una palmadita en el hombro a Crismona con aire de madurez. Vamos, vamos. De repente, recordó algo y sonrió radiante. Comillas, oh, la señorita Lilith pronto pasará a la secuencia 7. Los ojos de Crismona se iluminaron. Comillas, felicidades, señorita Lilith. MMM. Lilith movió sus bigotes, pero entonces un rastro de preocupación apareció en sus ojos. Pero, antes dijiste que convertirme en más humana podría hacerme infeliz. Pero la infelicidad es solo temporal, respondió Crismona con dulzura. Hay mucha más felicidad que tristeza. Comillas, ¿en realidad? De verdad, dijo, mirándola fijamente a los ojos. Comillas, entonces te creeré. Lilith metió la mano en el pequeño colgante que llevaba al cuello y sacó un trozo de carne de ratón seca. Se lo entregó y dijo, toma, para el camino. Crismona lo aceptó con naturalidad. Gracias, señorita Lilith. Adiós. Al segundo siguiente, desapareció. En ese preciso instante, la voz de Edward resonó por toda la villa. Comillas, Lilith, hemos vuelto. Comillas, ya voy. Susie entró con energía, meneando la cola con orgullo. Comillas, señorita Lilith, es usted increíble, avanzando a la secuencia 7 tan pronto. Eso es, respondió Lilith instintivamente, pero luego entrecerró los ojos mirando a Susie. Estás mintiendo. Comillas, Susie parecía como si le hubiera caído un rayo. Comillas, ya has avanzado a la secuencia 7 hace mucho tiempo. Pero, yo también tomé la poción antes que tú, explicó Susie. Así que, desde el punto de vista de la sincronización, la señorita Lilith es en realidad la mejor. Comillas, oh, eso es cierto. El rostro de Lilith se iluminó al instante, sonriendo de oreja a oreja. Audrey, al ver la sonrisa cariñosa de Edward, le dio un pequeño codazo y le susurró, no deberías mimar tanto a Lilith en el futuro. Edward parpadeó. Comillas, ¿por qué no? Es demasiado fácil de convencer. Confía demasiado rápido en los demás. Algún día la van a engañar. Inmediatamente colocó una mano solemne sobre el hombro de Audrey. Entonces, la tarea de ser la madre severa, es tuya, Audrey. Capítulo 368, Lilith se convirtió en una personita diminuta. Comillas, me niego rotundamente. Audrey puso los ojos en blanco, pero rápidamente se unió a los elogios, colmando a Lilith de halagos. Unos minutos después. Dos humanos, un gato y un perro entraron en la habitación. Edward sacó los ingredientes que Tracy le había enviado la última vez y comenzó a colocarlos uno por uno en el caldero. Sangre de pez demoníaco del abismo, huevo de pavo real de Agatha, jugo de estramonio, escamas de lagarto de las sombras, jugo de narciso y agua purificada. Estos ingredientes sobrenaturales, ya fueran sólidos o líquidos, comenzaron a reaccionar en el instante en que entraron en contacto. En un abrir y cerrar de ojos, la mezcla se transformó en una poción espesa de color rojo negruzco.
En comparación con las pociones anteriores, esta poción de la bruja de la secuencia 7 desprendía un aroma inusualmente agradable. Provocaba un cosquilleo en el corazón, como si invitara a beberla sin dudarlo. TSK, la poción en sí ya es tan tentadora. Edward lanzó una moneda al aire para comprobar la integridad de la poción. Una vez confirmada, vertió el líquido en un frasco de vidrio preparado y lo acercó con cuidado a Lilith. Todo listo, Lilith. Pero en lugar de la emoción y la alegría de antes, Lilith ahora dudaba. Miró la poción, luego a todos los presentes. Comillas, así que, ¿de verdad tengo que beber esto ahora? Audrey, te animo. Estaré aquí para tranquilizarte. Todo saldrá bien. Susie también intervino. Comillas, yo también estoy aquí. Edward acarició suavemente la cabecita de Lilith. Vamos, señorita Lilith, la gatita más inteligente y valiente del mundo. Intentó levantar el frasco con sus patitas, pero estaba demasiado resbaladizo para sujetarlo bien. Tras varios intentos fallidos, Edward pensó que estaba a punto de pedir ayuda. Para su sorpresa, la pequeña sacó su varita en miniatura, lanzó un encantamiento de levitación sobre el frasco y lo inclinó hacia su boca, dejando que la poción se deslizara dentro. Se relamió los labios y murmuró, olía tan bien, pero no sabe a nada. En ese momento, Edward, Audrey y Susie la observaron atentamente en busca de cualquier señal de cambio. Edward preguntó, Lilith, ¿cómo te sientes? Inclinó la cabeza y dejó escapar un leve hipo, no siento nada. Antes de que pudiera terminar, su cuerpo comenzó a retorcerse repentinamente. No era una deformación física, sino más bien, ese extraño estado transitorio por el que se pasa al transformarse en animago. Su expresión se contrajo de dolor y se desplomó en el sofá, acurrucándose sobre sí misma con leves gemidos. Audrey y Susie comenzaron de inmediato a calmar su psique, pero estaba claro que la agonía de Lilith no provenía de los efectos secundarios de la poción, sino de la transformación de su forma. Comillas a. Lilith gritó y saltó repentinamente del sofá, tropezando al caer sobre la cama. Luego, se metió directamente bajo las sábanas. El pequeño bulto bajo la manta comenzó a hincharse rápidamente, alcanzando pronto el tamaño de un adulto. Entonces todo quedó en silencio. Justo cuando pensaban que la reacción había terminado, el bulto comenzó a encogerse de nuevo, poco a poco, hasta que solo quedó aproximadamente la mitad de su tamaño original. Los tres observadores activaron la visión espiritual para monitorear su cuerpo astral. Edward, por su parte, tenía su moneda lista, preparado para intervenir en cualquier momento. Afortunadamente, tras la segunda fase de transformación, el estado de Lilith finalmente se estabilizó. 10 segundos después, el bulto bajo la manta comenzó a moverse lentamente hacia el borde. Entonces, una cabecita asomó por debajo, parecía una niña de 6 o 7 años, con cabello largo, negro azabache y brillante, ojos azul zafiro intenso y piel rosada y delicada. Una niña absolutamente adorable y hermosa. Los dos humanos y el perro la miraron fijamente. Ella le devolvió la mirada. Un instante después, la niña sonrió radiante. Comillas, la señorita Lilith se ha convertido en una personita diminuta. Una persona es una persona, ¿qué pasa con persona diminuta? Fue la respuesta interna colectiva de los dos humanos. Lilith, entre vítores, salió de debajo de la manta agitando los brazos y las piernas. Como era de esperar, su nueva forma estaba completamente desnuda, salvo por el colgante que llevaba al cuello y la tobillera, pero parecía no darse cuenta. Impulsándose con las piernas, se lanzó fuera de la cama, dirigiéndose directamente a los brazos de Edward, como siempre hacía. Splash. Acabó como una rana en el aire, aterrizando de plano en el suelo. Edward se apresuró a acercarse y la alzó en brazos, envolviéndola en una sábana antes de usar la transfiguración para transformarla en un pequeño vestido. Comillas. Lilith parpadeó, confundida. Comillas, ¿por qué no podía saltar alto? Susie explicó con seriedad, señorita Lilith, ahora es humana. No puede seguir comportándose como un gato. Lilith no lo entendía del todo, pero estaba claramente conmocionada. Comillas. Entonces, ¿ya no soy una gata? Edward la recostó suavemente en el sofá. Eres una fusión de gato y humano, eres ambas cosas. Comillas, ¿todavía puedo cazar ratones? Coma sí. Comillas, ¿todavía puedo comer ratones? Coma también sí. Aliviada, exhaló un gran suspiro. Entonces está bien. Audrey se inclinó para abrazarla y pellizcarla. Comillas, wow. Lilith, estás tan adorable ahora. Las mejillas de Lilith quedaron aplastadas. Se retorció y protestó, comillas, la señorita Lilith. Siempre ha sido adorable. Audrey murmuró,
No me extraña que Edward te diera la poción de asesino. Si lo hubiera sabido, también le habría dado una a Susie. Edward y Susie. Lilith miró el vestidito que llevaba puesto y tiró de él. Comillas, tengo que ponerme ropa ahora. Espera, ¿dónde está mi piel? Se zafó del abrazo de Audrey y comenzó a examinarse de arriba a abajo. Comillas, se ha ido. Comillas, mi cola. Se giró para mirarse la espalda y dio una vuelta sobre sí misma. Comillas, eso también se ha ido. Bajó la mirada hacia sus suaves uñas rosadas. Comillas, mis garras. Desaparecieron. Y mis bigotes. Lilith se derrumbó desesperada. Comillas, todo se ha ido, todo ha desaparecido. Susie la consoló con dulzura, no pasa nada, así son los humanos. Pero si soy una gata, protestó Lilith. Sin mis garras, bigotes ni cola, ¿cómo voy a cazar ratones? Coma bueno, podría atraparlos por ti, ofreció Susie. Edward y Audrey intercambiaron miradas incómodas, sin saber cómo consolarla. Desde una perspectiva humana, la forma felina de Lilith ya era adorable, pero su forma de niña era aún más hermosa, más tierna y expresiva. Pero para un gato, eso es otra historia. Tras un largo rato, Lilith finalmente aceptó la realidad. Instintivamente se lamió la manita y se sentó en cuclillas en el sofá, mirando a Edward. Edward, podré volver a convertirme en gato algún día. Ejem. Edward pensó un momento y luego sacó su varita. Puedo convertirte de nuevo en gato. Sus ojos se iluminaron. Comillas, claro. Hazlo ahora. Con un suave movimiento de su varita, Edward transformó a la niña de nuevo en una pequeña gata negra. Lilith se animó al instante y empezó a saltar alegremente. Comillas, sí, así me gusta mucho más. Pero su alegría apenas duró 2 minutos antes de que Edward cancelara el hechizo de nuevo, devolviéndola a su forma humana. No, Lilith, ya que te has convertido en humana, necesitas empezar a acostumbrarte a tu nueva identidad. Lilith hizo un puchero, pero la señorita Lilith cree que es muy difícil. Edward se agachó frente a ella. Eres la gatita más inteligente del mundo. Un pequeño desafío como este, lo superarás sin problemas. Comillas, bien. Como era de esperar, reaccionó por reflejo. Cuando Lilith se acostumbre a vivir como humana y pueda alternar libremente entre hábitos humanos y felinos, podrás ser lo que quieras, humano o gato. ¿No suena genial? Edward le acarició la cabeza. Piénsalo, Audrey y yo solo podemos ser humanos. Susie solo puede ser un perro. Pero tú, Lilith, puedes ser ambas cosas. ¿No es asombroso? Susie, vale, sé que es verdad, pero aún así me siento ofendida. Lilith asintió con seriedad. Comillas, la señorita Lilith es increíble. Comillas, sí, absolutamente maravilloso. Audrey sonrió y dijo, Lilith, veamos qué nuevos poderes has adquirido con el ascenso. Oh, cerró los ojos un instante y sintió su cuerpo. Ahora puedo volverme invisible, controlar las llamas negras y la escarcha, usar la sustitución de espejos y varitas, y también puedo lanzar maldiciones usando sangre, carne o piel. Audrey arqueó las cejas sorprendida. Maldiciones que usan sangre, carne o piel. No pudo evitar pensar en esa bruja de alto nivel responsable de la gran niebla tóxica en Backlund. Edward notó su preocupación. No te preocupes. Lilith no tiene por qué seguir avanzando a secuencias superiores. E incluso si provoca desastres, puede elegir objetivos muy específicos. Como si se tratara de deshacerse de la escoria de la Tierra. Solo entonces Audrey asintió con la cabeza en señal de acuerdo. En ese momento, Lilith actuó como si acabara de recibir un nuevo juego de juguetes. Empezó a probar uno a uno todos sus poderes recién adquiridos, llamas, hielo, técnicas de sustitución, moviéndose a toda velocidad con destellos de magia, dejando a Susie boquiabierta de asombro. La única parte incómoda fue. Se mantuvo a 4 patas todo el tiempo, rodando, gateando y abalanzándose como una gatita de verdad. Entonces, Lilith arrancó un mechón de pelo de la cabeza de Edward y estaba a punto de probar su magia de maldición en él. Él entró en pánico al instante y gritó, comillas, detente. Comillas. Ella lo miró, confundida. Comillas, ¿sabes siquiera lo que es una maldición? Lilith ladeó la cabeza y dijo lentamente, en cierto modo sí, pero en cierto modo no. Luego añadió con orgullo, comillas, por eso necesito ponerlo a prueba. Realmente eres mi pequeño rompecorazones. ¿Probar un nuevo poder sacrificando a tu querido padre? Audrey no pudo evitar reírse y luego, con paciencia, se lo explicó todo. Comillas. Lilith jadeó y soltó el cabello de inmediato. Comillas, entonces no lo intentaré. Edward volvió a sentar a Lilith, que gateaba, en el sofá. Lilith, de ahora en adelante, tienes que aprender a caminar erguida, sobre tus piernas, no a gatear así.
Se giró para mirarse la parte trasera y murmuró con frustración, pero sin cola, no puedo mantener el equilibrio. Eso, tendrás que acostumbrarte. Audrey tomó a Lilith en sus brazos y sonrió, déjamelo a mí, yo le enseñaré a Lilith a caminar correctamente. Edward aplaudió, comillas muy bien, ya que Lilith se convirtió en una pequeña humana hoy, celebremos con un banquete esta noche. Lilith, comillas sí. En ese preciso instante, con una ráfaga de viento gélido, Phoenix salió volando del mundo de los espíritus y arrojó una carta a las manos de Edward. La mujer a la que le encanta dar conferencias te envió una carta. Edward abrió el pergamino, era de la almirante Edwina, el contenido era sencillo y claro, había terminado sus asuntos anteriores y ahora preguntaba sobre el tema de los viajes de Groselle. Oh, casi me olvido de eso. Edward le había escrito a Edwina anteriormente, diciéndole que había descubierto un secreto de los viajes de Groselle, principalmente para ayudar a localizar la última coordenada especial que necesitaba para ascender a la secuencia 5, pero ella había estado ocupada y no pudo responder en ese momento. Ahora que ya había logrado llegar a la secuencia 5, no tenía tanta prisa por explorar el libro. Al fin y al cabo, aún no había resuelto el problema de la esperanza de vida de los personajes de la historia. Comillas, ¿qué crees que debería hacer? Edward buscó el consejo de Audrey. Reflexionó un momento. Comillas, ¿por qué no le cuento primero el secreto y el método para entrar al libro? Pero no tienes que entrar de inmediato. Sí, suena bien. Edward asintió, entonces iré a su casa un rato. Capítulo 369, regreso a casa. Mar de niebla. Edwina cumplió su palabra. Tras esperar una hora entera a Christine, dio la orden de zarpar rumbo al oeste, planeaba regresar a Lemberg por un tiempo. Sentada en el camarote del capitán, con un libro grueso abierto sobre su regazo, hojeaba sus páginas. Helen, pelirroja, apoyaba la barbilla en una mano junto a la ventana, contemplando el océano infinito con una expresión de puro aburrimiento. De repente, Edwina sintió algo y levantó la vista. Al instante siguiente, tanto Phoenix como Edward salieron simultáneamente del mundo espiritual y aterrizaron en el sueño dorado. La repentina aparición de un desconocido puso a la tripulación en tensión de inmediato. Pero en cuanto vieron que era Edward, el primer oficial Brubals sonrió y dijo, vaya, vaya, cuánto tiempo sin verte, señor Sparrow. Buscaba a Danitz, qué lástima, se bajó del barco hace un rato y no ha vuelto desde entonces. Edward arqueó una ceja. Comillas, ¿a dónde fue? Dijo que se iba a interpretar al conspirador, no mencionó dónde exactamente. Supongo que todo ese incidente le dejó una huella, dijo Edward encogiéndose de hombros. Pero hoy, en realidad, estoy aquí para ver a la capitana Edwina. Comillas, ¿el capitán? Brubal se puso inmediatamente más alerta. Comillas, ¿para qué? Comillas, ¿para qué? Los 7 u 8 miembros del equipo que estaban trabajando cerca lo rodearon de inmediato, mirándolo con abierta hostilidad. Edward. Maldita sea, realmente no puedo con este barco lleno de babosos. Comillas, señor Herman. Una voz sorprendida exclamó. Era un joven, el pequeño Carlo, aquel cuyos huesos habían sido destrozados de pies a cabeza. Corrió hacia él con una expresión de emoción y luego hizo una profunda reverencia. Gracias, señor. Gracias por matar a ese bastardo, señor. Gracias por salvarme. Ante su mirada de adoración, Edward solo pudo ofrecer unas pocas palabras de aliento antes de entrar a grandes zancadas en el camarote del capitán. Antes de que Edwina pudiera decir nada, Helen soltó, comillas, cuando podré bajarme del sueño dorado. Oh. A decir verdad, Edward se había olvidado por completo de ella. Verla ahora le recordó a la vicealmirante Ailment Traki. La última vez, ella le había pedido a Alger que le entregara información sobre la secta de la demonisa, lo cual, en efecto, había sido útil. Y en cuanto a sus deseos, en realidad solo había dos. Primero, volver a ser un hombre. Segundo, encontrar a Helen. Pensando en esto, Edward dijo, comillas, ¿has considerado darle otra oportunidad a Traki? En realidad te trata bastante bien. Los ojos de Helen se abrieron de par en par. Comillas, no. De acuerdo. Entonces, la próxima vez que el sueño dorado atraque, podrá marcharse. Comillas, ¿qué? Edward añadió, pero piénsalo bien, si aún planeas vagar por los mares, no encontrarás muchos lugares más seguros que este barco. Se mordió el labio. Pero si no tengo libertad, ¿qué diferencia hay entre estar aquí y quedarme con Traki? Lo que te haga feliz. Edward hizo un gesto hacia la puerta. Necesito hablar con la capitana Edwina sobre algo. Helen dio media vuelta y se marchó, asegurándose de cerrar la puerta tras de sí.
Edwina lo miró con curiosidad. Comillas, ¿ahora eres un viajero? Así es. A pesar de su habitual estoicismo, Edwina no pudo evitar sorprenderse por el rápido progreso de Edward. ¿Cuánto tiempo había pasado? La última vez que se vieron, él todavía era un secuencia 7, y ahora, apenas un mes después, ¿había subido 2 niveles completos? Este tipo de avance era inaudito. Comillas, ¿estás seguro de que has digerido completamente las pociones antes de avanzar? Por supuesto, me gusta mucho mi vida, ¿sabes? Entonces Edward sacó los viajes de Groselle. He descubierto el secreto de este libro. La mirada de Edwina se agudizó. Esto fue creado por un espectador de secuencia alta. ¿Qué tan alta? Tan alta como puedas imaginar. Continuó, en apariencia, es solo un libro, pero en su interior contiene todo un mundo. Si alguien lo conserva el tiempo suficiente o si sus fluidos corporales entran en contacto con él, será absorbido por ese mundo. Mientras hablaba, abrió el libro y señaló las figuras, excepto la de Groselle. Todas estas personas fueron incluidas en el libro a lo largo de los últimos milenios. Cada vez que alguien aparece, se añade una nueva página para registrar su historia. En otras palabras, cuando entras en el mundo interior, te conviertes en un personaje del libro y debes unirte a la protagonista, Groselle, en una aventura. Edwina escuchó en silencio. Cuando él terminó, ella preguntó, entonces, algunas de estas personas han estado ahí dentro durante miles de años. No necesariamente todos ellos. Comillas, ¿y no hay manera de salir? Sí, la hay. Solo tienes que seguir al protagonista hasta el final de la historia. Una vez que llegues a la conclusión, eres libre de irte. Edward pasó las páginas hasta el final del libro. Todavía quedan algunas páginas en blanco. Necesitaremos que entren algunas personas más. Edwina reflexionó un momento. Comillas, ¿cuando piensas entrar? Edward esbozó una sonrisa de disculpa. Puede que tarde un poco. Cierto ángel del sendero del espectador parece tener planes para este libro. Y, en efecto, era cierto. Aunque se había librado de la influencia del dragón mental gracias a la ayuda de Bernadette, no necesitaba adivinar para saber que él aún guardaba otros ases bajo la manga. Edwina no parecía decepcionada. Lo entiendo. Pronto volveré a Lemberg, añadió. Buscaré más pistas sobre ese cuadro. Si encuentro algo, te lo haré saber. Edward le dio las gracias rápidamente. Lo aprecio mucho. Ah, y si no es mucha molestia, añadió, comillas, podría también ayudar a investigar si algún miembro de la familia Edwards de la época de Roselle dejó alguna pista. Tal vez algo que apunte a una isla primordial. Seguro. Ella aceptó con tanta facilidad que Edward se sintió un poco culpable. Entonces, le preguntó, ¿hay algo que pueda hacer para agradecértelo? Conocimiento. Cualquier tipo de conocimiento. Para quienes seguían el camino del lector, era casi un hecho que disfrutaban predicando o enseñando a otros, pero la condición previa para hacerlo era poseer un conocimiento superior al de los demás. Su afán de conocimiento no era en absoluto inferior al de un adivino de los misterios. Edward pensó un momento y dijo, comillas, ¿te interesa obtener información sobre la tierra abandonada de los dioses? Por supuesto. Los ojos de Edwina se iluminaron. ¿Sabes algo al respecto? Para ser honesto, acabo de regresar de allí. Comillas. Se quedó atónita de nuevo. ¿Acaso no era ese un lugar al que ni siquiera las deidades podían llegar? Y sin embargo Edward decía, que acababa de regresar de allí. Su primera reacción fue de incredulidad. No podía ser cierto. Pero claro, Edward no tenía ningún motivo para mentirle sobre algo tan absurdo. Respiró hondo y, en una inusual muestra de humildad, se sentó como una estudiante y dijo, adelante, por favor. Fuera del camarote del capitán. Un grupo de tripulantes demasiado curiosos, que tampoco se atrevían a acercarse demasiado, se devanaban los sesos intentando vislumbrar lo que ocurría dentro. ¿De qué hablaban Edward y el capitán? Sin embargo, lo único que vieron fue a Edward sacando una pizarra y explicando algo con tiza en la mano. Y su capitana, Edwina Edwards, estaba sentada erguida, tomando notas con seriedad, como una estudiante. Todos se quedaron paralizados. En su mente, siempre había sido su capitán quien les enseñaba. ¿Cuándo le había enseñado a alguien más? De repente, Orfeo soltó una carcajada. Comillas, jajaja, ahora lo entiendo, lo entiendo. Si quieres conquistar a la capitana, primero tienes que conquistarla con conocimiento. De ahora en adelante, que nadie me moleste. Voy a empezar a estudiar en serio. Todos a su alrededor parecían haber alcanzado la iluminación. Helen se apoyó en la barandilla, frotándose las sienes con impotencia. ¿Qué les pasa por la cabeza a estas personas?
Pero en su interior, afloró un pensamiento, quizás Herman tenía razón, quedarme en el Golden Dream podría ser la mejor opción para mí. ¡Boo! Con un silbido largo y profundo, el tren de vapor llegó a la estación de Tingen City, dejando tras de sí una estela de humo negro. Klein bajó del tren de un salto, maleta en mano. Después de casi 2 meses, había regresado, pero esta vez con una apariencia completamente diferente. Aunque se presentara ante Benson y Melissa, no lo reconocerían. Sí. La noche anterior, había logrado avanzar con éxito a la secuencia 6, sin rostro. Aunque ya había decidido adoptar la identidad de un viajero y hacerse a la mar, aún dudaba y optó por hacer una parada en Tingen. Pero incluso ahora, no había decidido del todo si revelar su verdadera identidad a sus hermanos o contarles la verdad. Anteriormente, temía que una resurrección milagrosa solo les trajera problemas. Ahora sentía que el simple hecho de ser un Beyonder ya era una carga suficiente en sí misma. Pero las palabras de Edward tenían razón, si este mundo fuera verdaderamente pacífico y armonioso, Benson y Melissa podrían vivir vidas seguras y felices como personas comunes y corrientes. Eso no estaría nada mal. Pero, ¿era el mundo realmente pacífico? ¿De verdad la gente común estaba más segura que los Beyonders? No necesariamente. Tomemos como ejemplo la catástrofe del smog. Sus orígenes no tuvieron nada que ver con la gente común. El intento de un emperador loco por convertirse en dios. Solo una bruja intentando digerir su poción. Y miles de personas inocentes perdieron la vida sin saber jamás por qué. Y en momentos como esos, solo los Beyonders tenían alguna posibilidad de sobrevivir. ¿Podría repetirse en Tingen otro desastre de la magnitud del de Backlund? No, casi lo logró. Tingen ya había sufrido un desastre similar en el pasado, y solo gracias a los halcones nocturnos se evitó. Si no fuera por ellos, ¿quién sabe cuántas personas habrían muerto? A medida que ese pensamiento se profundizaba, Klein sintió que la balanza en su corazón se inclinaba gradualmente. Apretó con más fuerza su maleta y siguió a la multitud al salir de la estación de tren. Calle Narciso. Klein llegó una vez más a esta calle familiar, pero ahora extrañamente distante. A nuestro alrededor se extendían hileras de casas adosadas con tejados poligonales a 4 aguas. Sus exteriores eran de un gris azulado apagado, con altas chimeneas que se elevaban desde ellos. Todavía recordaba lo feliz que había sido toda su familia cuando se mudaron aquí por primera vez, llena de alegría y esperanza. Tras escapar finalmente del escalón más bajo de la sociedad, estaban listos para comenzar una vida mejor. Pero por culpa de Incezanduil, todo eso había sido destruido. Esta vez, antes de que pudiera siquiera consumar su venganza, Ince tomó la iniciativa y lo mató primero. Al pensar en esto, Klein apretó los dedos con fuerza. Sin darse cuenta, se encontró de pie frente a la unidad 2. La puerta de madera estaba a tan solo unos metros, pero sentía los pies como si estuvieran llenos de plomo. Tal vez debería esperar un poco más. Se oyeron pasos que se acercaban por detrás. Entonces una voz familiar dijo, «Hola, señor, ¿puedo preguntarle a quién busca?» Melissa estaba de pie frente a él, con una cesta en los brazos llena de largas hogazas de pan y algunas verduras. Probablemente pasó por el mercado después de la escuela. «Melissa, ¿por qué no volviste a coger el transporte público?» La pregunta casi se me escapa. Klein esbozó una leve sonrisa. «Sí, estoy buscando a alguien». ¿Comillas OMS? Melissa añadió, «Conozco a la mayoría de la gente que vive por aquí, quizás pueda ayudar». Bajó la mirada hacia la cesta. «Pero date prisa, por favor. Todavía tengo que llegar a casa y preparar la cena». En ese momento, Klein respiró hondo, se quitó el sombrero y habló con su voz original. «Melissa, ya estoy en casa». La cesta se le resbaló de las manos. Melissa se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Capítulo 370, tu hijo ya es así de grande. Mar de niebla, a bordo del sueño dorado. En realidad, Edward no tenía mucho que revelar sobre la tierra olvidada de los dioses. Después de todo, algunos de los secretos más importantes relacionados con las deidades, no creía que fueran apropiados para que Edwina lo supiera. Así que, en lugar de eso, se centró en el medio ambiente, el estilo de vida y las creencias de los habitantes de Ciudad Luna, y otros temas relativamente fundamentales. Lo que no esperaba era que su poción comenzara a mostrar signos de digestión. Era tenue, muy tenue, pero definitivamente estaba ahí. Pensándolo bien, tenía sentido.
El sentido común del mundo exterior era algo inaudito para los habitantes de Ciudad Luna, y el conocimiento sobre la Tierra Olvidada era igualmente novedoso para los forasteros. Sin embargo, debido a que esto se había desviado de la condición previa de vagar, solo condujo a una cantidad minúscula de digestión. En ese caso, si sigo viajando y difundiendo el conocimiento de la Tierra Olvidada, el mundo de los Beyonders y las pociones allá donde voy, podría la acumulación de cantidad conducir finalmente a un cambio cualitativo. Pero claro, tampoco es que pudiera ir por ahí predicando libremente sobre los secretos del Beyonder y el conocimiento de las pociones. Por no mencionar que el ritual de Klein como invocador de milagros requería devolver una historia olvidada al presente. Si el conocimiento de la Tierra Olvidada se extendiera por todas partes, ¿podrían la Ciudad de Plata y la Ciudad de la Luna seguir considerándose historia olvidada? Edward no se atrevió a correr ese riesgo. Por lo tanto, la forma más segura de proceder, era enseñar este conocimiento sin dejar que se difundiera demasiado. Un instante después, los ojos de Edward se iluminaron. Oye, ya lo tengo. Como era de esperar de mí. Señorita Edwina, ¿puedo preguntarle si sabe cómo o dónde podría encontrarme con un gran número de piratas? La pregunta dejó a Edwina perpleja. Pensó durante unos segundos antes de responder. La conferencia pirata anual, la antigua Bayam y varias islas de reabastecimiento a lo largo de las rutas comerciales de los mares de Niebla y Berserk, todas ellas cuentan con una buena cantidad de piratas. Edward frunció ligeramente el ceño, comillas porque el antiguo Bayam. Edwina le dirigió una mirada larga e indescifrable, como si estuviera debatiendo si debía hablar. Vale, entendido. Solo entonces Edward se dio cuenta de que todo el incidente del hombre mentalmente inestable que asalta la mansión del gobernador, sí, eso había sido obra suya. Entonces, si viajo solo por las rutas marítimas, ¿me encontraré con piratas con regularidad? Eso depende de la suerte, respondió Edwina. La mayoría de los piratas vagan sin rumbo por el mar, buscando objetivos. No se quedan atracados en algún sitio esperándote. Hizo una pausa. Así que, en lugar de buscar piratas, es mejor atraerlos hacia ti. Por ejemplo, si un barco cargado de mercancías y tesoros zarpa del continente meridional hacia Loen, atraerá a todo tipo de barcos piratas en el camino, cada uno con la esperanza de obtener un gran botín. La mirada de Edward se aguzó al pensar. Eso, le dio una idea. Lo entiendo, gracias. De vuelta en Backlund. Edward se dirigió directamente a la casa de los Hall y compartió sus pensamientos y planes con Audrey. Dado que Earl Hall había aprobado su relación de forma más o menos tácita, los dos ya no tenían que esconderse en su habitación. En cambio, aprovechando el raro día soleado en Backlund, pasearon juntos por el jardín de la villa, charlando mientras caminaban. Tras escucharlo, Audrey preguntó, comillas así que vas a hacer otra travesía marítima, ¿y qué hay del plan original? Habrá que desecharlo, dijo Edward. Por lo que he podido comprobar hasta ahora, digerir la poción de forma eficiente y rápida requiere transmitir conocimientos a individuos de alto nivel o compartir conocimientos especialmente sustanciales. Ninguna de esas dos cosas es particularmente difícil por sí sola, pero una vez que se considera el requisito de viajar, la cosa se complica. Un mentor viajero no está hecho para quedarse en un solo lugar predicando todo el día, se trata de moverse constantemente, de transmitir conocimientos continuamente, de dejar huellas allá donde vaya. Según el plan original, zarparía de Loen, viajaría a través de Freinapotter hasta Intis. Habría mucho que vagar y mucha gente con quien compartir. Extendió las manos. Pero la cuestión es, ¿qué puedo compartir con ellos? Comillas magia, me encantaría, pero los demás no pueden simplemente percibirla. Comillas más allá del conocimiento o de la teoría de las pociones, las iglesias me asesinarían a plena luz del día. En cuanto a la ciencia o la tecnología modernas, bueno, eso no es algo que se pueda enseñar en una sola conversación. Eso le dejó con una sola opción. Información sobre la tierra olvidada, el mundo místico y las pociones, un conocimiento puro, arcano y misterioso que resultaba desconocido pero a la vez intrigante para la persona promedio. Fácil de entender, fácil de distribuir. Y lo más importante, que llame la atención. Audrey preguntó, comillas entonces ¿cuándo piensas irte? Con naturalidad, añadió, puedo pedirle a mi padre que te consiga un barco, tal vez llenarlo con mercancías por valor de decenas de miles de libras, solo para que puedas navegar por el mar. Edward se rascó la cabeza, eso suena un poco forzado, no encaja con la parte de vagabundear, ¿verdad? Para él, vagabundear podría resumirse así. Sin destino fijo.
Sin camino preestablecido, iba a donde el viento lo llevara. De vez en cuando se detenía, pero nunca se establecía. Las personas que conoció, los acontecimientos con los que se encontró, todo fue pura casualidad. Igual que su experiencia en la tierra abandonada. Planeó zarpar del puerto de Pritz, elegir un barco al azar y desembarcar en algún puerto intermedio. Después, cambiaré a otro barco y seguiré así, hasta que la poción se haya digerido por completo. Los ojos de Audrey brillaban. Eso suena muy divertido, yo también quiero ir. Puede. Dudó un momento y luego dijo, déjame esperar un poco más. Después de todo lo que ha pasado últimamente, mamá todavía no se ha calmado. Debería quedarme y hacerle compañía. Cuando se recupere, iré a buscarte. Trato. Comillas jajaja. Intenta atraparme si puedes. En ese preciso instante, se oyó una risa brillante, como la de una campana. Era Lilith, corriendo a toda velocidad sobre sus dos piernitas con pura alegría, riendo mientras corría. Susie la seguía de cerca, mientras que detrás de ellas varias criadas, entre ellas Annie, la perseguían presas del pánico. Sus rostros reflejaban preocupación. Al fin y al cabo, corría el rumor de que esta niña era en realidad la hija secreta de Lady Hall, fruto de una aventura extramatrimonial. Hace apenas unos días, el conde y su esposa estaban furiosos por ello. Incluso el joven amo se había encerrado en su habitación, de mal humor durante 2 días seguidos. Pero al final, ¿qué podían hacer? El niño ya correteaba por toda la casa, ¿qué más podían hacer el conde y su esposa sino taparse la nariz y aceptar la realidad? Fíjense bien, hoy, el hombre salvaje al que su hija había recogido en la calle entró pavoneándose con confianza en la finca de los Hall. ¡Ay, qué lamentables eran esos nobles jóvenes de Backlund, los que seguían persiguiendo a la joven de la familia Hall! Comillas Eduardo. Lilith se abalanzó sobre Edward, sonriendo con orgullo. Comillas la señorita Lilith ha aprendido a caminar y correr como un humano, y ninguno de ellos puede alcanzarme. Impresionante, muy impresionante. Extendió sus dos pequeñas manos pálidas. Comillas ¿cuándo me vas a enseñar a preparar filete de rata y carne de rata estofada? MMM. Edward pensó un momento y dijo, creo que Lilith debería empezar con el bistec y el cordero estofado. Una vez que domines la preparación de esos platos a la perfección, podremos probar con los platos de ratas. De lo contrario, todas las ratas que te costó tanto atrapar podrían desperdiciarse, ¿verdad? Sus ojos parpadearon lentamente. Comillas ¿de verdad? Por supuesto, dijo Edward de inmediato. Así, Lilith no solo será la gata más inteligente. Comillas inclinó la cabeza con curiosidad. Comillas también serás el ser humano más inteligente. Los ojos de Lilith se iluminaron como una flor en plena floración. Comillas así es, la señorita Lilith es la humana más inteligente, la chica gato más inteligente. Audrey se volvió bruscamente hacia Edward. Comillas chica gato. Coma solo un apodo. Se inclinó más cerca y susurró, no creas que no lo entiendo. He oído que a algunos nobles les gusta que sus mujeres usen orejas y colas de gato falsas, y que jueguen a ser chicas gato. Comillas ¿dónde has estado escuchando esas cosas? Vaya, vaya, jovencita, tus pensamientos no son muy puros. Edward se inclinó hacia ella y le susurró al oído, en realidad, comparado con una chica gato, una chica dragón es mucho mejor. Audrey se quedó paralizada, sus orejas se pusieron rojas al instante, aunque mantuvo la compostura y resopló, señor Edward, creo que necesita terapia urgentemente. Hizo un gesto con las manos. Preferiblemente del tipo eléctrico. Comillas PFFT, jajaja. Edward soltó una carcajada. Justo en ese momento, Phoenix se abalanzó una vez más. Comillas alguien me está buscando otra vez. Edward cogió la carta y la abrió, luego se volvió hacia Audrey. Klein me invitó a cenar. Audrey parpadeó, de acuerdo, ¿y qué? En Tingen. Ciudad de Tingen, calle Narciso 2. Eran poco más de las 7 de la tarde. Las casas a lo largo de esta calle estaban iluminadas con tenues farolas de gas amarillas. El aroma de la cena se extendía perezosamente desde las ventanas de la cocina, despertando el apetito de los transeúntes nocturnos. Edward llevaba un pequeño manojo de fruta y regalos. Tomando de la mano a Lilith y con Audrey a su lado, llamó a la puerta de la casa de los Moretti. Un instante después, la puerta se abrió y apareció Melissa, con expresión cautelosa. Tenía los ojos ligeramente rojos, parecía que había llorado hacía poco. Evidentemente, Edward la tomó por sorpresa. Tardó varios segundos en reconocerlo. Comillas señor Edward. Buenas noches, Melissa.
Ah, buenas noches. Melissa se hizo a un lado. Por favor, pase. No te importa que haya traído a mi familia, ¿verdad? Preguntó Edward con una sonrisa cortés. ¿Comillasa? Por supuesto que no. Solo entonces se fijó en Audrey y Lilith. Su corazón dio un vuelco. Vaya, es tan hermosa. ¿Es este el socio del señor Edward? Tiene muchísima suerte. A diferencia de Klein o Benson, que siguen solteros. Dentro de la casa, Klein y Benson estaban sentados a la mesa del comedor en un silencio incómodo. Benson había regresado a casa casi una hora antes. En el momento en que cruzó la puerta, vio a su hermano menor, al que creía muerto, sentado en el sofá, charlando con su hermana Melissa. ¿Su primera reacción? Pensó que su agotamiento, compaginar el trabajo con las clases nocturnas, finalmente le había provocado alucinaciones. Incluso bromeó al respecto con Melissa. Pero entonces, se dio cuenta de que Melissa y la alucinación lo miraban fijamente con la misma expresión extraña. Antes de que pudiera terminar de procesar la información, Klein se acercó y lo abrazó. Solo entonces se dio cuenta. Esto no es un sueño. Klein había regresado de verdad. ¿Pero cómo podría ser eso? Alguien que había estado muerto durante 2 meses, ¿cómo podía simplemente volver? Entonces, no estaba alucinando. Estaba soñando. Entonces Benson se dio 2 fuertes bofetadas en la cara. Klein y Melissa se apresuraron a tirarlo al sofá, y Klein le dio una versión corta y simplificada de la verdad. Y sin embargo, incluso ahora, una hora después, Benson seguía teniendo dificultades para asimilarlo. Klein no lo culpó. En comparación con su hermana menor, joven y enérgica, Benson, la trabajadora incansable y confiable, tenía una visión del mundo mucho más arraigada. Su aceptación de lo desconocido era, comprensiblemente limitada. Así que cuando Edward llegó, Klein parecía haber encontrado la salvación. Edward está aquí, él puede ayudarme. Su voz se fue apagando mientras miraba a Lilith con asombro. ¿Qué demonios? Solo han pasado unos días, tu hijo ya está tan grande. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.